Transmite Chilena FM en el 101.3 en la banda de frecuencia modulada. Como cada semana ya estamos junto al profesor Juan Campino Bunster, director del Parque de la Ciencia, con quien habitualmente estamos tratando el tema de los grandes inventores de la humanidad, y estamos centrados fundamentalmente en la figura de Tomás Alva Edison, que es del cual hemos estado hablando durante estas últimas semanas. Pero ahora lo vamos a incluir o vamos a invitar a Nikola Tesla también, para que sea parte de la historia que, como siempre, nos cuenta Campino semana a semana. ¿Qué tal, profesor Campino? Bienvenido a Chilena FM. Estimado amigo Luis, ¿cómo le va? Muy bien, pues siempre entusiasta con su programa, porque entiendo que hay gente que nos está escuchando y para ellos va dirigido exactamente todo este esfuerzo, por llamarlo de alguna manera científico. Así es. En este sentido, Juan, me gustaría que pudiese hacer una recapitulación un poco acerca de la revolución industrial, que ha sido el tema central, ¿no es cierto?, que hemos estado tratando en estas últimas semanas. Así es. Mira, Luis, como yo me imagino que hay auditores que se van enganchando permanentemente, es bueno cuando uno habla de algo, contextualizarlo en el tiempo. ¿Por qué ocurrió aquello? ¿Cómo ocurrió? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Es muy común hablar de la revolución acá, la revolución allá. La revolución generalmente, la pura palabra, significa violencia, pero aquí cuando las revoluciones son salidas del conocimiento, ya no es violencia, sino que simplemente es mostrar otra cara de la vida. Esta revolución industrial que comenzó en el siglo XVIII y terminó en el siglo XX, porque esa es la verdad, cambió absolutamente la manera de vivir de la especie humana. Es realmente grandioso. Fue como la revolución agrícola de hace 10.000 años, que cambió también la manera de vivir de los hombres que eran nómades y andaban caminando y eran cazadores-recolectores, a los hombres sedentarios, es decir, que se instalaron en un lugar, formaron sus ciudades, sus colegios, sus universidades, sus hospitales, en fin. Esto de la revolución industrial caló muy hondo en la sociedad, porque realmente todo lo que trajo en beneficio del hombre fue enorme, y hasta nuestros días diría yo que dura esto, y van saliendo nuevos descubrimientos y nuevas cosas que nos permiten vivir mejor. Fíjate que el momento de esto de la revolución industrial tiene mucho que ver un personaje que nosotros hemos también hablado en estos micrófonos, y por supuesto que la gente está familiarizado con él, que es Napoleón. Cuando Napoleón da, por decirlo así, un golpe de Estado en Francia y elimina lo que era la monarquía y todos los privilegios que tenía la gente, pues bien, ahí cambia la cosa. El hombre pasa a ser el vasallo, digamos, el que trabajaba, el obrero, en nuestro vocabulario actual, comienzan a pasar a ser parte de la sociedad, de la alta sociedad, en la medida de sus méritos. Una persona que no sabe nada y comienza a saber algo ya es una persona mejor. Si además de ese saber algo aporta cosas interesantes a la sociedad, evidentemente que se necesita de un sitial en ella. Y eso es lo que ocurrió a partir de ese momento, y eso es lo que ocurrió entonces en los primeros pasos que dio esta revolución industrial, porque hubo dos, lo hemos hablado, o sea, la primera y la segunda. El amigo James Watt fue el campeón de la primera revolución industrial porque inventó o mejoró mucho la máquina de vapor. En aquellos años no habían máquinas que eran operadas por combustible, no existían. Por lo tanto, cuando alguien le inventó de esa y reemplazó la fuerza del caballo, que era en realidad el que aportaba la fuerza para alguna máquina que existiera que no tuviera combustible, bueno, fue un paso también gigantesco para la humanidad. Y esta primera revolución industrial duró 80 años, hasta 1850 por ahí. Entonces, haber reemplazado el caballo por una máquina fue trascendente para el mundo entero. Así de fácil. Apareció una máquina con motor que funcionaba con combustible, y el caballo que lo operaban y lo usaban, que era caro de mantener y bastante inhumano, por decirlo de alguna manera, fue reemplazado absolutamente. Entonces, cuando el hombre comienza a darse cuenta de que puede cambiar su manera de vivir, inventos que se están haciendo son demasiado trascendentes, algunos hemos hablado, de otros hablaremos, cambia todo, y no solo cambia en Occidente, que esto comenzó en Inglaterra, como lo hemos dicho, sino que cambió en el mundo entero. Entonces, cuando esto ocurre, hay que situarse un poco en el momento. Estamos hablando de 1850, que comienza esta revolución industrial. ¿Qué es lo que ocurría en el mundo en el año 1850? América, que era importantísimo, este descubrimiento que se había hecho 200 años antes nomás, comienza a independizarse, y ya no son colonias de los españoles, ni de los ingleses, ni de los portugueses, sino que comienzan a tener gobiernos autónomos. Viene la persona, por ejemplo, de Bolívar, Simón Bolívar. Él, claro, yo creo que ni conoció los terrenos chilenos. Su influencia fue tan fuerte y su coraje fue tan grande que sí influyó en San Martín, en O'Higgins y en otros que nos ayudaron a Chile a lograr su independencia. Y así como Chile fue Argentina,
Como fue Argentina, fue Bolivia, fue Colombia, porque Colombia antes, tú sabes que era Ecuador, Colombia y Venezuela, era un puro país nomás. Pues bien, se independizaron y cada uno comenzó a tener sus gobiernos y cada uno comenzó a manejarse a su manera. Así, lo que producían estos países recientemente libres quedaba en el país. Antes lo que producían estos países cuando eran colonia iba a las coronas, o sea, iba a la corona española, inglesa, portuguesa, en fin. Entonces la gente en Sudamérica trabajaba para sus jefes, digamos, que eran las monarquías que existían en estos países. Entonces, hablando de esto en general, metiéndonos ahora en lo que es la revolución industrial, ocurrió algo importante, ¿cierto? Y este algo importante tiene que ver con 4 personajes que la gente evidentemente que los conoce. Por ejemplo, el presidente Herbert Hoover en Estados Unidos, que construyó la primera represa, el embalse Hoover, cerca de Las Vegas, cerca de California, San Francisco. Él, porque apoyó absolutamente a su amigo Henry Ford, que comenzaba a producir los primeros autos. Pues vaya, que decirle auto a aquellas cosas es un poco pretencioso. Pero sí ya podía desplazarse a la gente arriba de un carromato que andaba con Edison. Tomás Edison fue el hombre, diría yo, junto a Nicolás Tesla, pero aunque eran absolutamente antagónicos, el precursor en el planeta Tierra de que existiera luz eléctrica. ¿Te imaginas el cambio que puede significar para una ciudad, para una casa, para lo que sea? Ya no depender del combustible para poder iluminar un poco las calles, sino que llegar a tu casa, apretar un botón y que prenda la luz. Todo eso lo hizo este señor Edison y lo comercializó muy bien, lo que no hizo Nicolás Tesla. Entonces, ya la electricidad fue importante. El amigo Watt inventó la máquina a vapor. Esta máquina a vapor se instaló para que empujara trenes y se instaló para que empujara barcos. ¿Cómo era el tema del transporte antes de la máquina de vapor? ¿Cómo una persona podía recorrer una distancia entre Santiago y San Antonio? Por decirlo. Tenía que venir o a pie, o a caballo, o en una carreta, y no había más. Entonces, ¿cuánto le demoraba a esa persona en llegar de Santiago a San Antonio? 4 días, porque tenía que hacer relevo de los caballos y de esa persona que venía arriba tenía que descansar también. Entonces, a partir de la máquina de vapor, ya el tiempo para trasladarse era de 6 horas. Eso es lo que demoró el primer tren entre Santiago y San Antonio. Y esto a nivel del mundo, solo un ejemplo que estamos poniendo. ¿Cuánto demoraba una persona en ir de Santiago al Perú en estos barcos que teníamos, que eran a vela? Demoraba días, si es que había viento. Bien, con esta máquina de vapor, ese barco comenzó a durar el viaje un par de días, no era más. Entonces ya la gente se trasladaba. ¿Quiénes eran los más agradecidos con este traslado rápido, con estos adelantos? Eran en general la comunidad, evidentemente, pero particularmente los comerciantes. Ahí los comerciantes cambió el comercio, el trueque ya aparecían las primeras monedas. Entonces el comercio a través de este transporte rápido fructificó y los países, como bien lo llaman hoy, se globalizaron. O sea, ya estar en Chile, en Colombia o en Estados Unidos era perfectamente posible ir y venir en tiempos acotados. Un viaje de Europa a América en estas carabelas de Colón demoraba 3 meses. Imagina, poder llevar un producto de un continente al otro perecible, era imposible. Entonces el comercio estaba muy limitado. Pero con estos inventos que hizo este caballero James Watt particularmente, cambió todo. Y luego llegaron los autos de Henry Ford y luego llegó la electricidad de este señor Edison. Y aquí detengámonos un momento. Cuando hablamos de electricidad, esto en el siglo XXI que estamos ahora, es muy fácil decir, sí, prendo la luz de la casa, la apago, en fin, voy acá, un tren eléctrico, hoy día están los autos eléctricos, en fin. Pero hace 120 años y algo más, 120 años, si hace 120 años la nada misma, que no existía esto. Y desde los primeros pasos que dio la luz eléctrica, a los tremendos pasos que ha ido dando a través de estos 120, 130 años en que ya estamos llegando al planeta Marte, han ocurrido muchísimas cosas. Entonces, aquí nos estamos refiriendo a los 4 que a mi juicio personal son los más grandes de esta revolución industrial porque le dieron el primer empujón. El amigo Edison, bueno, creo que lo contamos en el programa anterior, él era un chico distraído, como lo era Einstein, como lo era Newton. Todos estos genios malazo para los estudios. eran malazos para los estudios de la cátedra, o sea, cuando estaban en clase. O sea, malo para las clases del colegio, claro. Claro, exactamente. Ellos encontraban que era una perdedera de tiempo y Newton, que era el más bravo de todo, hasta insultaba a sus profesores por ignorantes, cuando tenía 12 años, imagínate. Bueno, pero en fin, estos señores, estos 4 que hemos mencionado, llegan a inventar sus cosas y producto de esos inventos es que aparecen muchos otros, inventando otras cosas y mejorando así la vida del hombre en el planeta. ¿Qué otros hombres que no hablaremos en este momento? Por ejemplo, Marconi. Marconi, él inventó la radio, él inventó parte del teléfono, él inventó una serie de cosas y nadie sabía cómo llegaba
la voz de la radio a un radioemisor, ¿cierto? Sí, hay un señor hablando en una radio, no sé, por 1000 metros, yo prendo la radio de mi casa, el otro está transmitiendo y la escucho. Entonces, ¿quién entiende esto? Era como milagroso. Por ejemplo, el control remoto, ese lo inventó Tesla. Hay una anécdota muy divertida que dice que él tenía un barco ahí con ruedas, ¿no? Que iba a las plazas y hacía su show y con eso ganaba sus pesos el hombre. Entonces, de repente inventó el control remoto y el barco subía y bajaba las velas. Y no había nadie dentro del barco. Y el barco tocaba la sirena y no había nadie dentro del barco. Prendía las luces, apagaba las luces y el barco seguía vacío. Entonces pensaban que él era un mago o un brujo, y otros pensaban de que tenía un mono adiestrado que lo tenía dentro del barco, que era tan chiquitito este mono que él iba apretando los botones adentro. Ese fue el inicio entonces de Nikola Tesla con esto del control remoto. Y hoy día el control remoto para nosotros es algo totalmente común y trivial, lo tenemos en todas partes. Entonces, este señor Edison, él no es que inventó, pero manejó bien comercialmente lo que es la corriente continua. ¿Qué es lo que es la corriente continua? Aquella que producen las baterías del auto, porque es una corriente continua. Las pilas de una linterna, esas te entregan corriente continua. Pero esa corriente continua no puede ser fácilmente trasladada. Tener corriente en una ciudad chica está muy bien, tenemos corriente, tenemos luz, tenemos una serie de cosas. Pero si tú quieres masificar eso y poner una central hidroeléctrica, como hay muchas en Chile, y llevar la corriente a 2.000 a 3.000 kilómetros, ocurre en nuestro país, eso no era posible a través de la corriente continua. Entonces, Nikola Tesla... Sí, pero me gustaría que te detuviese un poquito, Juan. ¿Por qué no era posible con la corriente continua trasladarla miles de kilómetros? Porque es carísimo. Ya. Tienes que usar un cordón demasiado grueso de cable. Y en ese tiempo era imposible, no existía nada de eso. Entonces la corriente alterna, sería complicado explicar ahora la diferencia entre una y otra, es la que usamos en nuestras casas. Tú cuando prendes la ampolleta de tu casa, lo que estás usando es corriente alterna, aquella que te entrega la compañía eléctrica. Cuando tú echas a andar el auto tuyo, tú lo que estás haciendo es ocupar corriente continua, que es la de la batería del auto. Todo lo que hay en el auto funciona con corriente continua, pero trasladar la corriente continua de la batería del auto al interior del auto son 3 metros de cable, si es que no. Entonces eso es fácil porque el cable es delgado. Tú quieres llevar esa corriente de tu casa al Algarrobo, por ejemplo, ya sería tan inmensamente caro el traslado que no es conveniente. Entonces ahí se produjo lo que se llama la guerra de las corrientes. Por un lado, Edison, que era mucho más famoso que Tesla, digamos, promovía su corriente continua. Tesla, por otro lado, promovía su corriente alterna. Al final ganó la guerra Nikola Tesla. Pero Nikola Tesla no era un buen comerciante. Era un hombre medio loco, según describen los autores. Era una persona muy mentirosa que prometía cuestiones que eran imposibles de conseguir y que estaba rico y a veces estaba pobre. De hecho, murió pobre, mantenido por sus amigos. Y Edison no, era vivo. Y Edison, dentro de toda su jugada, puso un asunto que se llamaba el laboratorio de inventos. Había escuchado una cosa así, un laboratorio de inventos. Uno inventa algo y ahí se queda, pero no. Este hombre patentó 1903 inventos, que es un récord mundial, yo creo que nadie lo ha hecho nunca. Pero este laboratorio, en ese tiempo, que era de innovación, de emprendimiento, porque la gente estaba toda entusiasmada con inventar cosas ahí. Entonces ellos iban a este laboratorio de Edison y le decían, Mr. Edison, aquí tengo una idea para esto. Ah, qué bueno, muchacho, ven para acá nomás, yo te voy a ayudar. Y efectivamente él ayudaba a estos niños, jóvenes, todos generalmente universitarios y algo más. Pero resulta que él las inscribía a nombre de él. Y estas patentes, que muchas de ellas vendió, se hizo rico con eso. Entonces le critican un poco a Edison este tema. Ahora, Edison y Tesla venían de orígenes bajos, de gente sin recursos. Por ejemplo, la madre de Tesla, para que te hagas la idea, que ellos eran de Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, de Serbia, eran alfabetas. Alfabeta no sabía leer ni escribir, pero sin embargo era una buena madre y se ocupaba de que su hijo, por supuesto, aprendiera, pudiera hacer de todos estos inventos. Nikola Tesla, que como te decía, estaba rico y estaba pobre al mismo tiempo, era respetado por los banqueros, porque él tenía un invento que nunca logró resultarle, ¿no? Que era poder suministrar electricidad no por un cable, sino que por el aire, que el aire es un buen conductor, o sea, es un conductor, digámoslo así, no tan buen conductor. Entonces él quería llevarle electricidad a todo el mundo, pero por el aire, sin que hubiera ni un barco que tuviera los generadores ni nada de eso. Entonces, el banco JP Morgan, que es uno de los más grandes del mundo, lo apoyaba en esto, pero era muy jugador Tesla. Entonces parte de la plata que le daban para sus inventos se iba al casino ahí y parece que la perdía y no ganaba. Pero era un hombre de muy buena reputación y mucha admiración. Entonces este caballero, cuando estaba no tan rico, se iba a los hoteles. Él vivía en los mejores hoteles de Nueva York, porque ahí funcionaba en Nueva York.
Y cuando ya no podía pagar la cuenta, se iba al hotel del lado. Pero todos los hoteles lo querían tener a él. Querían que estuviera en el bar y querían que estuviera en el comedor, porque así hay gente que se acercaba al hotel para conversar con él y alojaban en el hotel. Para el hotel era un buen negocio. Entonces, las anécdotas de este Tesla eran muy queridas. Y la prensa siempre quería tenerlo en sus medios de difusión. Y la prensa lo iba a buscar donde quiera que estuviera para que contara historias. Y cuando el hombre estaba pobre, le cobraba a los periodistas. Y hacía inventos, pero unos inventos que eran, qué sé yo, un poco irrealizables. Él decía, mire, por ejemplo, una de las cosas que había que sacarle fotografía a los ojos de una persona, y con esto él podía desprender qué es lo que había en su cerebro. Como había tanta ignorancia en ese tiempo en este tipo de cosas, él la publicaba, o se la publicaban los periodistas, y decían mucho, porque mira lo que acaba de descubrir este hombre. No descubría nada, simplemente lo decía. Y Edison decía que este Tesla todo lo comenzaba, pero que no terminaba nada. Tesla decía de Edison de que su éxito era porque su mujer era rica. Y él no tenía mujer y mucho menos era rica. O sea, tenían una rivalidad bastante pronunciada Tesla con Edison, pero al punto de incluso de sacarse cosas de la vida privada. Claro que sí, claro que sí. Fíjate que el primer trabajo que Tesla fue en la fábrica de Edison. Porque Edison checaba a los teléfonos, a la electricidad, a un montón de cuestiones, ¿no? Como tenía el apoyo de la gente que tenía mucho dinero, siempre estaba bien parado. Y un día Edison le puso unos generadores de corriente continua, por supuesto, a un barco que se estaba inaugurando y que iba a salir de Nueva York con toda la gente importante de ahí. Y resulta que el barco echaron a perder los generadores y llamó a Tesla, que trabajaba para él en ese momento, y le dice, mira, arréglame este barquito y te pago $50,000 de la época. Si lo tienes listo mañana a las 8 de la mañana que despega, se va el barco. $50,000 de aquella época es como $1 millón de hoy, ¿no? Entonces Tesla y toda su gente, qué sé yo, no duermen esa noche y arreglan los famosos generadores y el barco se va lleno de porque eran generadores que había hecho Edison, no Tesla. Entonces va Tesla y le dice a Edison, mira, ahora deme mis $50,000, ya le arreglé la pana. Pero qué ingenuo eres, muchacho, ¿no? Está claro que no eres americano, le dice, tú vienes claro, era yugoslavo, ¿no? Y ahí se pelearon a muerte esto. Entonces comenzó la rivalidad más tremenda entre uno y otro. Pero Edison no le pagó los $50,000. No te pagó nada. Digo, tú trabajas para mí, tienes que hacer eso. Porque usted no me dijo eso hace 12 horas. Yo te lo digo ahora. Bueno, y Edison tenía eso, que era vivaracho, era un empresario, pero vivo. Esto que te cuento del laboratorio de invento, era porque le quitaba los inventos a los chicos que ya los tenían que perfeccionarlos para poder patentarlos, y él lo patentaba para él. Pero mira, dentro de la personalidad de este Tesla, él, por ejemplo, hacía generadores de corriente alterna. Lo que hacía Edison era de corriente continua. Tenían problemas para cargar donde llegaban en otros lados. Él hacía generadores y ganaba mucha plata, no él el que lo financiaba. Hizo unas ampolletas que eran mucho más eficientes de las que había hecho Edison. Hizo generadores de rayos X y de ozono. No sabía eso, de ozono. La famosa bobina de Tesla, un transformador tremendo, un transformador que te lleva la corriente de baja tensión a altísima tensión, en fin, y tiene un montón de otras características. Nosotros tenemos uno acá en el parque, un día que quieras verlo, claro que sí. Las ampolletas, por ejemplo, que prendían sin cable. Decía, pero este mago, ¿cómo hace prender una ampolleta si no tiene cable? Y se puede. Nosotros aquí en el Parque de la Ciencia lo hacemos. Si quieres venir un día, te mostramos cómo se prende la ampolleta. Después tenía los principios del radar. Fue importante esto de Tesla, porque en la Segunda Guerra Mundial los aliados la ganaron. Bueno, uno porque eran buenos para pelear, y la otra porque tenían el radar, que eso no lo tenían los alemanes. Y esto había sido un invento también del amigo Tesla. El control remoto, como decía, las bujías de los autos también las inventó él, los rayos X. Entonces es un hombre que tiene mucho que aportarle a la sociedad. Mira, existe en Netflix una película que se llama The Prestige, El Prestigio. Y esa es de la vida de Tesla. Yo se la recomiendo a la audiencia, realmente verla. Ver esa película es entrar en el mundo fantasioso de los antiguos, cómo inventaban sus cosas con los pocos elementos y nada que tenían. Y este hombre fue más reconocido, Tesla, después de su muerte y varios años que ahora. Tú ves lo que está haciendo Elon Musk. A su fábrica de autos le puso el nombre Tesla, en honor a este tremendo científico de un carácter muy especial. Tenía sus herramientas para hacerse famoso y ganar plata en la vida, pero él terminó, como te decía, bastante pobre. Bueno, sin duda una gran explicación que nos ha dado Juan Campino respecto de esta relación bastante complicada entre Nikola Tesla y Tomás Alva Edison, que luchaban ahí por la supremacía de los inventos. Ya sabemos cómo ganaba Edison a costa de Tesla. Finalmente nos quedan unos poquitos minutos, 2 minutos para el programa, pero Juan, quiero brevemente que nos expliques por qué razón, si Tesla fue el que hizo los inventos que hoy día ocupamos, Edison es más reconocido que Tesla. Bueno,
como te decía al comienzo del programa, lo importante era sacar las cosas adelante, inventar la electricidad. De cómo la manejaba ya era menos famoso. Y Edison era 20 años mayor que Tesla, Edison, y tenía muchos más recursos, y tenía una mente empresarial. Edison era más completo como persona y como empresario. Entonces, Edison era más famoso porque él hacía las cosas, pero Tesla las perfeccionaba. ¿Te has fijado que el que descubre algo, el famoso, y los que vienen detrásito, como que ya, sí, está bien, hicieron cosas positivas, pero la fama se la lleva el gran descubridor? ¿Por qué es famoso Colón y no otros que vinieron después? Porque fue el primero que pisó América. El mérito, si bien es cierto que fue de Colón de llegar a América, el mérito también fue de otros que desarrollaron el continente, que son mucho menos conocidos, por supuesto, que Colón. George Washington, sí, primer presidente de Estados Unidos. Han habido como 40 y tantos presidentes después de él. Pero ¿cuál es el más famoso, diría yo? Generalmente el que está en el momento y el primero que marcó la Claro, uno se acuerda de Washington y se acuerda del último, pero de los que están entre medio, no mucho. No mucho, claro. Y sin embargo fue gente que sacaron grandes guerras, como Roosevelt, Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo diría que este programa que hemos estado desarrollando hace ya bastante tiempo, que habla de la evolución del hombre a través de sus inventores y sus seguidores, uno tiene que hacer referencia a muchos de ellos. Si hoy día pescamos el teléfono es porque alguien lo inventó. Si tenemos un celular es porque alguien lo inventó. Podemos comunicarnos con los robots que hay en el planeta Marte, alguien inventó eso. Evidentemente, que hizo el primer invento relacionado con ese tema es el que lleva los aplausos. Yo en los programas siguientes, si me permites, quisiera hacer referencia a muchas otras personas a las que les debemos mucho, porque hoy día podemos vivir mejor en función de lo que ellos un día hicieron. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de aquello, Juan, y por ahora te agradecemos mucho tu participación como cada semana aquí en Chilena FM, así que ya nos encontraríamos la semana que viene para seguir hablando de otros personajes importantes que aportaron con los inventos al desarrollo de la humanidad. Muchas gracias, Luis. Bien, pues hemos conversado una semana más con el profesor Juan Campino Bunster, director del Parque de la Ciencia de Santo Domingo. Cada semana, a esta hora en Chilena FM, siempre tenemos su interesante e instructiva charla de carácter científico. Momento para la pausa, ya seguimos con ustedes. Sí.